Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran en el día del Señor? Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor apartó este día para nosotros, porque dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, para que descansemos de nuestras obras y que nuestra mente se ocupe de la palabra de Dios. Especialmente, hermanos, en este día debemos abrir nuestros corazones, nuestra mente, para recibir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana, hoy voy a comenzar una serie de mensajes. O sea, no va a ser un solo mensaje que voy a presentar en el día de hoy. O sea, hoy voy a presentar la primera parte de una serie de mensajes que lo he titulado Babilonia la Grande. ¿Por qué debemos estudiar nosotros este mensaje? Recuerden, mis hermanos, que nosotros tenemos una guerra en contra del dragón. Desde el mismo momento en que el pecado entró en este mundo, como se decía esta mañana, ¿verdad? El pecado, después que entró, causó la maldición de este planeta Tierra. Este es el único lugar en el universo que está bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, desde que el pecado entró en este mundo, el Señor le declaró la guerra al diablo, ¿verdad? No puede haber amistad con el mal, no puede haber concordia entre el bien y el mal, no puede haber armonía. Por eso fue que el Señor, en el Génesis capítulo 3, vamos a comenzar con este versículo, ¿verdad? Nuestro estudio en el día de hoy, de este mensaje titulado Babilonia la Grande, parte 1. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto fue una declaración de guerra al diablo. ¿Ok? Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como podemos ver, mis queridos hermanos, no puede haber concordia, no puede haber amistad entre el bien y el mal, desde el momento en que el pecado entró en este mundo. Y desde que el pecado entró en este mundo, el diablo ha tenido el control de este mundo. Recuerden, hermanos, y una de las cosas que a mí me gusta mucho, y fíjense la forma tan justa como lo es el gobierno de Dios. El diablo desde el cielo estaba acusando a Dios de que su gobierno era un gobierno injusto, de que era un gobierno autoritario, de que era un gobierno severo, de que el hombre no podía obedecer la santa ley de Dios. Y como el diablo acusaba a Dios de que era un gobierno autoritario, ¿qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial? Le dijo, bueno, tú dices que mi gobierno es injusto, está bien, te voy a dar un tiempo para que tú desarrolles el gobierno que tú dices que es mejor que el gobierno de Dios. Por lo tanto, Dios le asignó al diablo, ¿cuánto? 6,000 años para que desarrollara su gobierno. Hermanos, y ya nosotros vemos cuál ha sido la historia, cómo el diablo ha tratado de desarraigar de este mundo la justicia divina, cómo ha tratado de desarraigar hasta el último justo en este mundo. Eso es lo que el diablo ha tratado de hacer. Pero fíjense, mis queridos hermanos, tanto fue desde el mismo momento en que el Señor le declara la guerra al diablo. A partir de ese momento los antediluvianos empezaron, hermanos, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y cada vez el mal iba creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegó un momento en que el Señor dijo, no, ya tengo que destruir a este mundo. Y decidió destruirlo a través de un diluvio. Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 6 y vamos a los versículos del 5 hasta el 8. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Fíjense, hermanos, y estas son palabras bien fuertes, palabras, yo diría que estas palabras
nos deben doler a nosotros en el corazón. Estas palabras que Dios dijo de la creación del hombre. Escuchen esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y estas son palabras muy fuertes, hermanos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermanos, ¿ustedes no creen que esas son palabras fuertes? Que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre, después que cuando Él estaba haciendo la creación, el Señor se deleitaba y se detenía cada día y veía a Jehová que lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado, hermanos, ha arruinado la obra de la creación de Dios. Al extremo que dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Como podemos ver, mis hermanos, qué tristes palabras, ¿verdad? Miren hasta dónde llegó la maldad de la raza humana, que el Señor se vio forzado a decir estas tristes palabras, estas palabras tan dolorosas. Me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Ustedes no creen, hermanos, que eso es como motivo de que abramos nuestra conciencia, abramos nuestros corazones, meditemos en estas palabras de las cuales el Señor dijo del hombre que se arrepentía de haber hecho el hombre? Oh, hermanos, pero gracias a que el Señor, ¿verdad?, cuando dijo que enemistad pondré entre ti en la mujer y en la simiente suya, o sea, dio a entender de que venía una simiente que iba a salvar a la raza humana, y esa simiente es Cristo Jesús. O sea que no tenemos por qué desalentarnos. Hay una esperanza de salvación para todo ser humano. Como se decía esta mañana, a veces nosotros no hemos visto, hermanos, cuán grande fue el sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Tanto es así que pudo haberse perdido el Señor. Y sin embargo, Él venció en la carne, venció el pecado, para que nosotros también en la carne podamos vencer el pecado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero hermanos, ya nosotros conocemos la historia. Se llevó a cabo el diluvio. El Señor destruyó este mundo con un diluvio. Y solamente 8 personas entraron en el arca. Y de esas 8 personas está todo el linaje de la raza humana, contenido en esa familia que se salvó en el arca. ¿Ok? Pero fíjense, hermanos, lo que sucedió después del diluvio. O sea, esto no se quedó ahí. El mal siguió creciendo y creciendo, porque ese ha sido el propósito del diablo. El objetivo del enemigo ha sido, hermanos, tomar el control total de este planeta Tierra. Y cuando nosotros estudiamos cómo ha trabajado el enemigo, podemos llegar a la conclusión de que el Señor siempre ha utilizado los imperios que ha levantado para tratar de exterminar al pueblo que tiene la justicia de Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, hablando después del diluvio, hermanos, se levantó un hombre que fue el primer rebelde, el primer gran rebelde que se levanta para edificar una torre. Y ese primer gran rebelde se llama Nimrod, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí mismo en el libro de Génesis, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 8 al 10, para que veamos quién era Nimrod. Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 10.
Y dice la palabra de Dios: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Lo ven? Estamos viendo, de acuerdo a estos versículos, que Nimrod fue el que edificó esa torre. Ahora, esa torre que se edificó, hermanos, fue un desafío a lo que Dios había hecho cuando destruyó este mundo por agua, ¿no? O sea, que ellos pensaban que edificando esa torre iban a desafiar a Dios. Bueno, por si acaso viene otro diluvio, nosotros nos vamos a subir en la cúspide y no nos va a pasar nada. O sea, Dios no nos va a hacer nada a nosotros. Hermanos, ¿y quién era el que estaba dirigiendo esa gran rebelión? Era nada más y nada menos que Nimrod, un agente del príncipe de las tinieblas. Ahora, vamos a leer en el capítulo 11 lo que sucedió cuando se estaba construyendo esa torre, o ese primer monumento de la rebelión, ese primer imperio que pudiéramos decir que representa también a Babilonia. Recuerden, hermanos, que todos los imperios que se han levantado es una representación de esa gran Babilonia, el centro de operaciones del archienemigo del hombre. Génesis capítulo 11, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 9. Y dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjense, hermanos, no había diferencia de idiomas al principio. La tierra tenía un solo idioma. Dice el verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjense bien qué interesante. O sea, ¿qué fue lo que pensaron ellos? Primero, iban a hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y dijeron y hagámonos un nombre. Y ese nombre, por supuesto, era el nombre de rebelión, ¿verdad? Por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. Así como ellos se hicieron un nombre, hermanos, también nosotros deberíamos hacernos un nombre, pero un nombre para el bien. Y ese nombre se llama el Evangelio Eterno, como lo dice Apocalipsis capítulo 14. El nombre que nosotros debemos de tener es el último mensaje de misericordia. Ese es el nombre que todos nosotros debemos tener. ¿Por qué? ¿Acaso vamos a estar hasta el fin del mundo nosotros reunidos aquí? ¿Acaso las iglesias no van a ser cerradas en el futuro cuando se ha implantado el decreto dominical? Hermanos, por eso es que tenemos que hacernos un nombre todos los que estamos aquí, por si fuésemos esparcidos. ¿Quién sabe a dónde vamos a caer en nuestros países? Continuemos con esta misma obra en nuestros propios países o donde nos mande el Señor. Si somos esparcidos por toda la tierra, el propósito de las iglesias es ese. Ahora mismo tenemos el privilegio de congregarnos, pero cuando no tengamos el privilegio de congregarnos, que tengamos un solo nombre, un solo propósito, un solo mensaje, una sola doctrina que tenga que ver con la doctrina verdadera. Para que si fuésemos esparcidos, hermanos, enseñemos a otros y que este mensaje continúe a pesar de las prohibiciones del príncipe de las tinieblas. Sigue diciendo el versículo 5 de Génesis capítulo 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria al Señor, porque el Señor estorbó los planes de este hombre, de este primer gran rebelde que intentaron, hermanos, levantarse en contra de Dios. Si ellos hubiesen concretado esa edificación de esa torre, si hubiesen logrado su objetivo, hermanos, yo creo que no hubiese quedado hombre justo en esta tierra. El propósito que ellos tenían era desarraigar todo lo que tuviera que ver con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien, hermanos, voy a leerles aquí, hablando en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 114 y 115, lo que comenta Patriarcas y Profetas en relación a la Torre de Babel, cómo Dios confundió las lenguas, cómo Dios destruyó ese monumento, ese primer imperio que se había levantado en contra del gobierno de Dios. Recuerden, como les dije al principio, el Señor le permitió al diablo, le dio un tiempo de 6,000 años para que desarrollara su gobierno. Pero eso no quiere decir, hermanos, que el Señor le iba a permitir al diablo que actuara con todo su poder o dejarlo que hiciera lo que quisiera. No, hermanos, siempre tuvo un freno. El Señor, cuando tenía que poner un freno, ahí lo ponía. Y esta fue precisamente la primera ocasión en que el Señor le pone freno a esta rebeldía que se había levantado allá en Babel. Bueno, dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 114 y 115, dice lo siguiente: los constructores de la torre de Babel habían manifestado un espíritu de murmuración contra Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre, hermanos, todos los imperios que se han levantado ¿para qué? Para ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. En vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se habían quejado de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio. O sea, esa era la rebelión, la causa de la rebelión. Se estaban quejando de que Dios había expulsado del Edén a la primera pareja, ¿verdad? Pero mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo, ¿lo ven?, estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. Casi siempre la gente, cuando usted está haciendo la obra misionera, siempre la gente dice, no, yo no quiero saber eso, yo estoy bien así como estoy, yo estoy libre, dicen la mayoría de las personas. ¿Libre? No. Sucede que cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Y es la ley de la libertad, así lo dice Santiago, ¿verdad? Y dice aquí, Satanás trató de acarrear menosprecio sobre las ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte de Cristo. Y escuchen esto. Y a medida que la mente de los hombres iba entenebreciéndose con la idolatría, los indujo a falsificar estas ofrendas y a sacrificar sus propios hijos sobre los altares de sus dioses. ¿Lo ven? A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos, la justicia, la pureza y el amor fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. Miren, hermanos, cómo se fue corrompiéndose la tierra, hermanos, desde que el pecado ha entrado en este mundo. ¿Se dan cuenta? Ojalá que nosotros tengamos claro cuán horrible es el pecado, como se decía esta mañana. Por eso, hermanos, que tanto la Biblia como el Espíritu de profecía hacen mucho énfasis en la cruz del Calvario. Ojalá que nosotros tengamos idea cuán grande fue ese sacrificio, cuán costoso ha sido el pecado que causó la muerte del Hijo de Dios, quien se pudo haber perdido para siempre y hubiese sido un desastre universal.
si Cristo hubiese fracasado en la cruz del Calvario. Pero gracias a que el Señor venció, también nosotros podemos vencer a través de los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. ¿Verdad? Sigue diciendo, los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos el carácter de Dios, vemos que el Señor no es que se deleita en castigar, apenas nos resbalamos y ahí mismo nos va a castigar, ¿no? Hermanos, el castigo de Dios es la extraña obra en el Señor. El Señor le da tiempo al pecador para que se arrepienta y le vuelve a dar tiempo y tiempo y tiempo, hasta que llega un momento, hermanos, en que el Señor tiene que actuar, tiene que castigar, porque Dios, así como nos ama, como un padre amante, así mismo nos castiga. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se los hubiese reprimido, ¿qué hubiese pasado si el Señor no le hubiese puesto un freno? Habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, todavía faltaba tiempo y el Señor no podía permitir que esa empresa llegara a concluirse. ¿Por qué? Hermanos, porque si no, iba a desmoralizar el mundo y quizás no hubiese quedado ni siquiera un justo vivo, porque el plan del enemigo ha sido desarraigar de la tierra a todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiese permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. Todo eso hubiese pasado. En lugar del estatuto divino que es santo, justo y bueno, como lo dice Romanos 7:12, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Los que temían al Señor le imploraron que intercediese, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, como lo dice Génesis 11:5. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores de la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. He ahí la misericordia de Dios. Pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. ¿En qué terminó la Torre de Babel? En vergüenza, en locura, hermanos, y ahí vemos cómo Dios triunfó sobre ese monumento de la rebelión, como lo fue en los tiempos de Nimrod. Ahora, hermanos, hablando de Babilonia, ya que esta serie que estoy presentando tiene que ver con Babilonia la Grande,
A mí me gusta mucho usar el diccionario, pero bueno, y en este caso utilicé para definir la palabra Babilonia el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en relación a la palabra Babilonia. Me pareció bien interesante lo que dice este concepto, este comentario, en relación a la palabra Babilonia. Y dice así: la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Babilú, Babel o Babilonia, significaba en el idioma babilónico puerta de los dioses. ¿Lo ven? Ustedes saben muy bien que los caldeos o los babilonios eran politeístas y ellos creían en muchos dioses o adoraban muchos dioses. Dice, pero los hebreos lo asociaban con Balal, palabra que en su idioma significaba confundir. Los gobernantes de Babilonia, sin duda, llamaron a su ciudad puerta de los dioses o puerta de Ishtar, porque la consideraban como el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres para dirigir los asuntos de la tierra. ¿Se dan cuenta por qué el diablo ha actuado de la misma manera? ¿Por qué siempre el hombre ha hecho imperios? Porque tiene la creencia, hermanos, de que en estos lugares es donde Dios o los dioses de ellos se comunican con el hombre. ¿Para qué? Para dirigir los asuntos de la tierra. Por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilonios de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino, dicen ellos. Babilonia fue fundada por Nimrod, como lo leímos en Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10 y 11, versículos del 1 al 9. La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su autoridad. Y su torre fue un monumento a la apostasía, una ciudadela de rebelión contra el Señor. Y escucha lo que sigue diciendo este comentario en relación a la palabra Babilonia. Satanás tuvo el designio de hacer de Babilonia el centro y el instrumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana, así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es el objetivo del diablo? Es obtener el control total de la raza humana. Yo no sé cuántos de aquí han leído la cita que está en el libro Testimonio para los Ministros. Hay una cita o un capítulo que se titula Las trampas de Satanás, ¿verdad? Yo creo que muchos aquí lo han leído. Y en ese capítulo, hermanos, la sierva del Señor escribió una visión donde Dios le mostró a la sierva del Señor una conversación que tenía Satanás con sus ángeles caídos. Y entonces él decía que tenemos que actuar a través de los ministros populares, o sea, para gobernar, pues, para influir sobre toda la humanidad. Ahora, decía también ese capítulo, dice, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. O sea, ¿cuál es la preocupación del diablo? Porque hay un pequeño remanente que él no ha podido controlar. Entonces dice, nuestra principal preocupación consiste en destruir, o sea, silenciar a esa secta. Y fíjense la palabra que utiliza, secta. Hermanos, si nosotros buscamos en el diccionario qué significa la palabra secta, esta es una palabra que la han satanizado, porque el diablo tiene un propósito, llamarnos a nosotros, a un remanente pequeño, al remanente le van a llamar secta. Y miren cómo esa palabrita se ha satanizado, al extremo de que siempre se han levantado. Miren cómo trabaja el diablo. Se levantan sectas diabólicas, porque si se han levantado grupos, ¿verdad?, de sectas diabólicas, para que la gente, para que esa palabrita quede en la mente de los hombres como algo aborrecible, algo diabólico. Pero realmente, ¿cuál es el concepto que nos dice el diccionario, en este caso el diccionario Wikipedia, en relación a la palabra secta? Escuchen lo que dice: grupo de personas aglutinadas,
o sea, reunidas, para seguir una determinada doctrina y o líder que con frecuencia se ha escindido, o sea, escindido significa separado, previamente de algún grupo doctrinal mayor. ¿Lo ven? O sea, en otras palabras, simplemente es como una iglesia. Recuerden, hermanos, los números del Señor. En Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, los números del Señor son poquitos, pero así como son poquitos los números del Señor, ¿qué es lo que están tratando de llamarnos? Que somos una secta diabólica. O sea, nos van a hacer ver ante el mundo, el remanente lo van a hacer ver como una secta diabólica. Por eso, hermanos, continuando pues con este concepto, ¿verdad? Este comentario, sigue diciendo el comentario bíblico en relación a la palabra Babilonia. Por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, las dos ciudades, o sea, estamos hablando de Babilonia y Jerusalén, simbolizaron respectivamente las fuerzas del mal y del bien que obraban en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios, como ya lo hemos dicho. Ahora, y si Él, o sea, Dios, no hubiese intervenido, finalmente hubiesen logrado desterrar la justicia de la tierra. Entonces, Dios decidió que era necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores. Desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir al mundo por medio de diferentes potencias. Hermanos, nosotros cuando vemos a lo largo de la historia, vemos cómo se han levantado imperios. El primer imperio que se levantó, ¿cuál es? La Torre de Babel. Ese fue el primer imperio. Luego el segundo imperio fue Asiria. Perdón, es Egipto. Después Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y finalmente Roma papal. Dice aquí, desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de diferentes potencias. Y probablemente lo hubiera logrado hace mucho, de no ser por las repetidas intervenciones divinas. Gloria al Señor, que siempre Dios le ha puesto un freno al diablo en el momento que tiene que hacerlo. ¿Lo ven? Y dice aquí, su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecho sin duda por medio del papado. Estamos hablando especialmente durante la Edad Media. O sea, estamos hablando en esa época de Tiatira, que se extendió desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de 1260 años de supremacía papal. El libro de Uriah Smith, las profecías de Daniel y Apocalipsis, dicen que en esa época, estamos hablando de 1260 años de supremacía papal, el diablo torturó y exterminó y asesinó a más de 100 millones de cristianos, hermanos. Fueron salvajemente torturados, asesinados en ese tiempo de 1260 años de supremacía papal. O sea, estamos hablando de 1 milenio, 2 siglos y 2 meses. En ese tiempo, hermanos, toda la persecución que hubo, ¿verdad? En esa Edad Media. Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos. Y por eso las naciones nunca han podido pegarse, es decir, unirse, la una con la otra. Ahora, sigue diciendo aquí, o termina diciendo este comentario, el mal contiene el germen de la división. Ustedes saben muy bien que hay un dicho que dice, divide y vencerás, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces dice aquí, el mal contiene el germen de la división, pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un completo éxito.
Oh, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo, vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 22, para que ustedes vean, hermanos, lo que dijo el Señor, ¿verdad? Sobre aquellos días, que si no fuesen acortados aquellos días, ¿qué va a pasar? Aquí lo dice, Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo capítulo 24, versículo 22. Escuchen bien, hermanos, la misericordia de Dios por su pueblo. Miren cuán grande amor el de Dios por su pueblo fiel. Dice Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días, ¿cuáles días? Estos días que estamos nosotros viviendo, o sea, los días finales de la historia de esta tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Que por causa de los escogidos, el Señor ha acortado estos días. ¿Por qué? Ustedes se imaginan, hermanos, ¿quién puede soportar especialmente este nuevo orden mundial que ya prácticamente ya se está terminando de construir? ¿Ustedes se imaginan quién puede soportar? ¿Qué persona puede soportar muchos años, hermanos, de opresión, de hambre, de guerra, de persecución? Por eso, por amor a los escogidos, dice que aquellos días, hermanos, gloria al Señor por eso, aquellos días serán acortados. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. ¿Ok? Muy importante, ¿no? Bien, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, a nivel de cronología, vamos a ver, hermanos, cronológicamente, hermanos, cómo el diablo ha tratado de tomar el control de la raza humana a través de los diferentes imperios que se han levantado en la historia de esta tierra. Cómo el diablo ha tratado de exterminar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, el primer imperio ya lo leímos, ¿verdad? Que es la Torre de Babel, ¿verdad? Cómo el Señor confundió las lenguas, cómo destruyó la torre y finalmente, hermanos, eso quedó desarticulado, ese propósito que tenían ellos en acabar con aquellos que creían en el nombre del Señor. Bueno, el segundo imperio, Egipto. Hablando de Egipto, hermanos, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel, por causa de la gran hambruna que hubo en Canaán, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Jacob, Israel, finalmente el pueblo fue llevado a la tierra de Gosén, en Egipto. Y ahí duraron muchos años, ¿verdad? Alrededor de 400 años estuvieron metidos ahí. Pero al principio, el faraón, que se había conmovido, ¿verdad?, que había aceptado a José como hijo de Jacob, él fue el que los introdujo y le dio orden a José para que metieran a su pueblo en la tierra de Gosén. Pero más tarde, ¿qué pasó? Se levantó un faraón, ¿verdad?, que se puso en contra del pueblo de Dios e intentó exterminar al pueblo de Dios. Y cuando se levanta ese libertador que es Moisés, ¿verdad? Hermanos, Moisés sacó con mano dura, ¿verdad? Ya nosotros conocemos la historia, cómo cayeron esas 10 plagas sobre Egipto, hermanos, y finalmente con la última plaga es que Faraón dice, bueno, sí, ahora sí voy a dejar ir a tu pueblo. Hermanos, y aún todavía saliendo el pueblo ya en los límites, ya en el mar, cerca del mar, hermanos, se levanta Faraón de nuevo a perseguir al pueblo. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué le dijeron a Moisés? Porque recuerden que el pueblo de Israel, hermanos, siempre estaba murmurando. Lamentablemente estaban en una actitud de murmuración constantemente. No eran agradecidos que los habían sacado de esa esclavitud. Ellos preferían seguir como esclavos en Egipto, de acuerdo a lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer en Éxodo capítulo 5. Primeramente vamos a leer los versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, primeramente, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Lo ven? Hermanos, las mismas palabras de todos aquellos que se han levantado en contra del pueblo de Dios. Una rebelión total, ¿verdad? Ahora, aquí mismo en este mismo capítulo vamos a leer los versículos Éxodo capítulo 14. Disculpen, Éxodo capítulo 14, más adelante, ¿verdad? Después que cayeron las plagas y todo eso, escuchen lo que dice Éxodo capítulo 14, versículos del 5 al 14. Éxodo capítulo 14, versículos del 5 al 14. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinariot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren qué ingrato era el pueblo de Israel, ¿no? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Ya nosotros conocemos la historia, que abrió el mar, ellos pasaron, y después cuando los egipcios intentaron cruzar el mar, el Señor los cerró y murieron, y aparecieron todos los egipcios muertos en la mañana siguiente. Por eso, mis hermanos, vemos aquí el segundo fracaso del diablo, tratando de exterminar al pueblo de Dios, el pueblo que había salido de Egipto. Y fíjense, hermanos, el Señor te quiere libertar a ti, hermanos, de Egipto. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros murmuramos. Nosotros no queremos que el Señor nos sane de esa enfermedad que es el pecado. Y qué ingrato también somos nosotros, porque podemos decir nosotros que el pueblo de Israel era un pueblo ingrato, pero también nosotros hemos caído en esa misma ingratitud que no queremos nosotros, que no queremos que el Señor nos transforme, nos cambie. Hemos caído en la misma ingratitud que cayó el pueblo de Israel. Luego se levanta otro imperio, el tercer imperio, para acabar contra el pueblo de Dios, para tratar de tomar el control de la raza humana. Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 18. Aquí se levanta, hermanos, un personaje, el capitán del ejército del rey de Asiria, que era nada más y nada menos que el Rabsacés. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos, primeramente vamos a leer los versículos 28 y 29. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 28 y 29. Dice: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías,
porque no os podrá librar de mi mano. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarfaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo, escuchen bien cuál fue la reacción del pueblo ante este hombre que estaba desafiando a Dios. Versículo 36. Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le dijo el rey Ezequías? No le digan nada, ustedes callados, no importa lo que él diga. Versículo 37. Entonces Eliaquín dijo a Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y a Joa, hijo de Asaf, canciller. Vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Continúa la historia en el capítulo 19 diciendo, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 32 al 37, o sea, ¿cuál fue el resultado, verdad? Después que, acuérdense que Ezequías, verdad, mandó al pueblo a que se callara, que confiara, oraron al Señor, y finalmente, ¿qué ocurrió? En el versículo 32 de este capítulo 19, dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Oh, mis hermanos, aquí podemos ver claramente otro fracaso más del diablo. El diablo intentó acabar con el pueblo de Dios, que estaba dirigido en ese tiempo por el rey Ezequías. ¿Y qué pasó con el diablo? Quedó derrotado porque el Señor mandó al ángel de Jehová, que mató ¿cuántos? 185,000 hombres. Imagínense el ejército tan grande. Y casi siempre, hermano, una de las cosas que a mí me llena de gozo es cómo el Señor siempre ha utilizado ejércitos pequeños contra los grandes ejércitos. El mismo David, que era pequeño en estatura, luchó contra ese gigante Goliat y también lo venció. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor dice que mía es la guerra, mía es la batalla. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Es confiar en el nombre del Señor. Tener confianza de que el Señor, hermanos, si somos obedientes, el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar en contra de cualquier ataque que provenga de parte del enemigo. Bueno, y así podemos mencionar el caso de Babilonia, ¿verdad? Ya nosotros conocemos qué pasó con esos 3 jóvenes hebreos cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Los que sobrevivieron a esa invasión que hizo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? En Jerusalén. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero aparte de que la sitió, ustedes saben muy bien que hubo una gran destrucción, y los que quedaron sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, y entre esos estaba, o sea, era el pueblo de Dios estaba ahí, y estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De toda esa gran multitud que creían en el nombre del Señor, solamente 4 hombres fueron fieles en Babilonia. Y el rey Nabucodonosor intentó destruirlos echándolos en un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué fue lo que dijeron ellos? ¿Tuvieron temor los tres jóvenes hebreos cuando los obligaron a postrarse ante la imagen? ¿Qué fue lo que dijeron? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, esa debe ser la valentía que nosotros hoy por hoy necesitamos tener. Por eso a mí me gusta mucho la historia de los tres jóvenes hebreos, porque yo creo que esa historia nos llena a nosotros de valor para que cuando se nos presente a nosotros esta gran prueba, la gran prueba que es la prueba dolorosísima para el pueblo de Dios, hermanos, nosotros la podamos agarrar el valor de donde no tenemos, hermanos, y que nosotros podamos realmente actuar como actuaron esos tres jóvenes hebreos, que prefirieron morirse quemados en un horno, aunque lo calentaron 7 veces, pero dijeron, sepas, oh rey, no nos vamos a postrar. Preferimos la muerte antes de postrarnos. Hermanos, y qué triste que toda esa gran multitud que creían en la verdad presente se postraron ante la imagen, apostataron de la verdad en ese momento de prueba. Por eso, hermanos, es que la preparación del pueblo de Dios tiene que ser de todos los días. Todos los días tenemos que tener una comunión con el Señor. Y la comunión con el Señor es oración y el estudio de su palabra. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor. Y escuchen lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página, creo que es la 680, si no me falla la memoria. Vamos a ver. Sí, aquí está. Y fíjense, hermanos, el tiempo de angustia, porque para nosotros va a venir, dice Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y dice que será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que se hallen escritos en el libro. Por eso es muy importante, hermanos, que de acuerdo a nuestra actitud que tengamos, nuestros nombres pueden conservarse en los libros del cielo o pueden ser borrados de los libros del cielo. Depende de nuestra actitud para con el Señor. Depende de cuánto nos consagremos nosotros al Señor. Ahora, hablando de ese tiempo de angustia, escuchen lo que dice esta cita de El Conflicto de los Siglos, en la página 680. Escuchen bien, hermanos, el tiempo de angustia que nos espera a cada uno de nosotros. Dice esta cita: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. O sea, ¿cuál es esa experiencia, hermanos? Es la experiencia de tener una comunión, una relación estrecha con el Señor. ¿Podemos nosotros dar testimonio, el testimonio de Jesucristo? ¿Hemos tenido esa experiencia con el Señor? Deberíamos de hacernos esa pregunta. O sea, ¿qué tanto estoy yo afianzado en la verdad? Porque no solamente basta con conocer este mensaje, hermanos. Es tener una experiencia de fe con el Señor. Es conversar con el Señor en oración. Y lo que le pidamos al Señor en oración, el Señor le puede hablar a usted. A través de la palabra, a través de un consejo, el Señor nos puede hablar. Nos puede contestar nuestras dudas. Todo eso lo puede hacer el Señor. Pero para eso necesitamos tener experiencia ¿en qué? En la fe. Y solamente teniendo experiencia en la fe es que nosotros podemos, hermanos, si pasamos estas pequeñas pruebas, cuando venga esa gran prueba, nosotros vamos a actuar y vamos a estar como los tres jóvenes hebreos, confiados, hermanos, y vamos a decir, yo sé en quién he creído. O sea, nada nos va a mover, no vamos a sentir el temor, porque yo veo que muchos que profesan la verdad presente, estamos como que tenemos miedo por lo que va a pasar. Más bien deberíamos estar gozosos porque ya esto se va a terminar de una vez por todas y que Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Deberíamos estar contentos de eso. Escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera.
La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. ¿Cuál es esa prueba? La imposición del decreto dominical. ¿Estamos preparados, hermanos, para lo que viene? ¿Estamos dispuestos? Estemos aquí en la ciudad o en el campo donde estemos. Acuérdense que eso va a alcanzar a todo ser humano. Esté usted en el campo, esté en la ciudad, donde esté, hermanos, todos vamos a ser probados individualmente. Y el Señor dice aquí claramente, hermanos, ¿estamos nosotros en la capacidad de soportar esta prueba tan dolorosa, como lo dice aquí? En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Así termina diciendo esta cita. ¿Ok? Bueno, así continúa Babilonia en Medo-Persia, hermanos, con el decreto de Asuero, ¿verdad? De Amán, en los tiempos del rey Asuero, de Esther, ¿verdad? Se dio un decreto, ¿verdad? Como Mardoqueo no se postró ante Amán, entonces se emitió un decreto para no solamente acabar con la vida de Mardoqueo, sino también de todo el pueblo de Dios, porque así trabaja el diablo. O sea, el diablo siempre busca la manera, hermanos, de atacar al pueblo de Dios, de exterminar de la faz de la tierra al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, y para ahorrar tiempo, así mismo pasó con Grecia, con la Roma imperial, con la matanza de los niños, cuando el rey Herodes se vio burlado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que él, cuando se enteró, cuando los sabios del oriente entraron al templo de Jerusalén, que preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el cielo. Amen. Imagínense que dice, la inspiración dice que el rey Herodes se turbó y todo el pueblo de Jerusalén con él. Imagínense ustedes, hermanos, la pregunta que hizo Herodes, pero ¿cómo que hay otro rey? ¿Qué clase de locura es esta si el único rey aquí soy yo? Pero sin embargo, Herodes se preocupó, hermanos, y entonces le dijo a los sabios, bueno, averigüen dónde está para ir a adorarle y llevarle regalos. Hermanos, y como Herodes se vio burlado, ¿qué fue lo que hizo? Emitió un decreto de exterminar, de darle muerte a todos los varones, a los hijos varones de menores de 2 años. Otro intento más por acabar con la simiente de David, porque eso es lo que el diablo quería. El diablo no sabía de dónde iba a nacer el Mesías, cuándo iba a nacer. Estaba buscando a ver, hasta que Dios, hermanos, sabía que en Jerusalén, cuando los sabios del oriente dijeron, ha nacido el Mesías, dijo, oye, vamos a emitir este decreto para exterminarlo de una vez por todas. Otra arremetida del diablo, hermanos, donde el diablo quedó otra vez, hermanos, fracasado en el intento de acabar con el pueblo de Dios. Y finalmente, hermanos, la Roma papal, que es el imperio que actualmente está dirigiendo este mundo. El hecho de que se haya terminado la primera supremacía papal no quiere decir que ya eso se terminó. Dice el Apocalipsis que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, en otras palabras, hermanos, va a venir otra supremacía papal, ya nosotros lo estamos viendo, como este nuevo orden mundial, como los líderes, los presidentes, muchos coinciden en que el Papa Francisco es el hombre idóneo para dirigir o para ponerse como cabeza de este nuevo orden mundial. O sea, todos están buscando la manera de que este hombre, el hombre idóneo, dicen ellos, el hombre ideal que puede dirigir el nuevo orden mundial. Hermanos, ya nosotros sabemos en qué va a parar esto. Es la guerra entre el bien y el mal, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Bueno, mis hermanos, como hemos notado, ¿verdad? Todos estos son los imperios que a lo largo de la historia terrenal intentaron desarraigar la justicia divina del mundo, dirigidos ¿por quién? Por Satanás, quien ha intentado tomar el dominio del mundo por medio de diferentes potencias. Gracias a la intervención divina, el Señor siempre ha frustrado el plan maestro del archiengañador, o sea, del diablo, ¿verdad? Así que, hermanos, hablando del papado, ya nosotros sabemos que, como lo dice, vamos a la lectura bíblica primero, ¿verdad?
que está en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Primeramente vamos a leer los versículos. Vamos a leer los versículos del 3 al 6 primeramente. Dice, Apocalipsis capítulo 17, versículos del 3 al 6. Fíjense, hermanos, cómo todos estos capítulos del libro de Apocalipsis, la mayoría de estos capítulos están hablando del mismo personaje, del hombre de pecado, del hijo de perdición, ¿verdad? Versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos el corto tiempo que el Señor le va a permitir al diablo a que se logre esta unión universal, ¿verdad? Que es lo que conocemos nosotros como el nuevo orden mundial. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué va a pasar? Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, mis hermanos, ya nosotros sabemos a quién representa lo que dice aquí esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Representa a ese poder político, religioso, conocido como el papado. Y en Apocalipsis capítulo 13 también lo describe, pero describe, hermanos, cómo esta bestia va a dominar el mundo, que es justamente la dolorosa prueba que le espera al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 4. Fíjense, hermanos, lo que vio Juan allá en la rocosa isla de Patmos en visión, hablando de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4 dice, hermanos, y este es el clamor, en el versículo 4 vemos, este es el clamor de todos los apóstatas, aquellos que apostaten de la verdad. Este va a ser el clamor de los que apostaten de la verdad, en el versículo 4. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Imagínense ustedes, hermanos, aquí se está refiriendo a este nuevo orden mundial, este monstruo religioso que se ha levantado. ¿Para qué? Para ya en el tiempo final tratar de intentar acabar con el pueblo de Dios, con ese remanente, hermanos, que el Señor viene a buscar, ese remanente que ha sido sacado de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ustedes pudieran decir, o sea, que ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, quiere decir que, ¿será que no hay nadie que pueda luchar contra la bestia y vencerla? A Juan se le mostró en visión
En el capítulo 15, versículo 2, escuchen lo que Dios le mostró a Juan contestándole, ¿verdad? Lo que estaban preguntando, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El versículo 2 de Apocalipsis capítulo 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Gloria al Señor, hermanos, que hay un remanente que se va a levantar, ¿verdad? Que va a tener la victoria, va a vencer ¿a quién? A la bestia y a la imagen de la bestia. Pero eso no va a ser ni con ejército ni con fuerza, porque así lo dice la palabra de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Por eso es importante, mis hermanos, en esta guerra final, en este último intento que le toca al diablo para exterminar al pueblo de Dios, para desarraigar la justicia de Dios sobre la tierra, en este último intento, nosotros, hermanos, tenemos que afianzarnos en esta verdad. Tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para que podamos vencer, porque aquí hay una promesa. Un pueblo, hermanos, que se ha levantado para vencer ¿a quién? A la bestia y a la imagen de la bestia. Es decir, hermanos, hay esperanza para el pueblo de Dios. No todo está perdido. No crean ustedes, hermanos, que todo va a ser noticias desalentadoras. Hay noticias que nos dan la esperanza de que nosotros podemos formar parte de ese remanente que va a tener el carácter que tuvieron los 3 jóvenes hebreos. Así como ellos vencieron allá en Babilonia, también hay un pueblo que va a vencer al diablo en este último intento por desarraigar todo lo que tenga el nombre de Dios sobre este planeta Tierra. Bueno, voy a terminar, hermanos. Me faltaron muchas citas todavía, pero bueno. Voy a terminar con esta cita que está aquí en la Biblia de Estudios, comentando Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14. El título de este comentario es Una alianza de las fuerzas de Satanás. O sea, esto es lo que vamos a ver, o esto es lo que estamos viendo en estos tiempos finales. ¿Ok? Una alianza de las fuerzas de Satanás. Dice este comentario: estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes? O sea, todos los reyes de esta tierra, hermanos, tienen ¿qué? Un mismo propósito. Por eso, hermanos, que a veces nosotros cuando hablamos que si este gobierno es de izquierda o este gobierno es capitalista o comunista, todos al final, hermanos, van a tener un mismo propósito. Todos se van a unir en contra de ¿quién? En contra del pueblo de Dios. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Ahora, ustedes saben muy bien, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros queremos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿Qué va a pasar? Lo dice 2 Timoteo 3:12, ¿verdad? Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Eso es lo que nos espera. Pero por eso es que hay que prepararse para esa persecución que nos viene. Yo creo que si nosotros ponemos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, cuando tengamos una experiencia con el Señor, una experiencia de fe, no vamos a tener temor por lo que va a venir. Vamos a estar, hermanos, afianzados en esta verdad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice aquí: en la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos. ¿Quiénes van a estar unidos? Todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra.
Oh, hermanos, ¿cuál es el punto en disputa en este último conflicto, en este último intento del diablo por desaparecer al pueblo de Dios? Está relacionado el cuarto mandamiento, es decir, el cuarto mandamiento, el sábado en contra del domingo. Ya nosotros sabemos eso y esta es la verdad presente para nuestros tiempos, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el llamado, hermano? Siempre el llamado es el mismo. Preparaos, preparaos, preparaos. ¿Para qué? Para lo que viene sobre el pueblo de Dios. Antes de que esta dolorosa prueba le venga al pueblo de Dios, tenemos nosotros que estar preparados. Hermanos, tenemos que tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y todo eso tenemos que lograrlo en este corto tiempo de gracia que nos queda. Recuerden que la gracia ya está a punto de cerrarse. Los eventos que están ocurriendo, las noticias nos dicen a las claras, hermanos, que esto se está terminando y que ya falta poco tiempo. No es motivo de que nos pongamos tristes porque nos queda poco tiempo. Al contrario, debemos estar felices porque este mundo de maldad, este mundo de enfermedad, este mundo de muerte, de dolor, de llanto y de tanta maldad, esto va a llegar a su fin. El Señor te está llamando en esta mañana, hermanos, a prepararnos para esta gran prueba que viene. Pero recuerden, las profecías dicen que el pueblo de Dios obtendrá la victoria ¿sobre quién? Sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Nosotros somos el pueblo que está viviendo estos últimos tiempos. Somos prácticamente la última generación que nos ha tocado vivir, hermanos, estos tiempos finales. No tengamos temor porque sucede que los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores, todos ellos desearon vivir estos tiempos que nosotros nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué fue lo que clamó el apóstol Juan cuando estaba recibiendo las visiones allá en la isla de Patmos? En el capítulo 22, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Juan, ciertamente vengo en breve. Y Juan exclamó, amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, los apóstoles anhelaban que Cristo llegase en sus días. Ellos anhelaban que este conflicto se terminara de una vez por todas. ¿Por qué? Porque ellos ya habían entendido la naturaleza del conflicto cósmico que se estaba viviendo. Ya ellos lo entendieron. Pero pareciera que nosotros que estamos viviendo este tiempo, nosotros parece que no entendiéramos eso. Por eso, mis hermanos, yo les invito, y es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Busquemos al Señor en oración. Seamos un pueblo, así como lo dice el conflicto de los siglos en la página 664, que dice, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea, tenemos que ser un pueblo de oración. ¿Cuánto oramos nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Estamos orando? ¿Tenemos una comunión con el Señor? ¿Hemos recibido del Señor la respuesta? ¿Hemos tenido esa experiencia con el Señor? Una experiencia necesaria para estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Para que podamos pasar, hermanos, con éxito la gran prueba que le espera al pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y es mi deseo y oración, ¿verdad? Que todos nosotros, los que estamos aquí, que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan, acompáñenme de rodillas para terminar con una oración. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, en esta hora nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra, Señor, por los consejos que tú nos das, porque tú siempre has tenido la victoria, Señor, sobre todos los intentos que el diablo ha hecho para exterminar a tu pueblo. Tú siempre has triunfado, Señor, a pesar de que el diablo ahora mismo tiene el control de este mundo, pero sin embargo tú siempre has cuidado de tu pueblo y estamos agradecidos por tu gran misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, en esta hora,
que tú nos ayudes a que podamos formar parte de ese remanente que tú vienes a buscar, de ese remanente escogido por gracia, ese remanente que alcanzará la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Señor, gracias, porque tú has permitido que seamos un pueblo que hemos obtenido esta gran verdad, que nuestras mentes no han estado confundidas como muchas almas, lamentablemente, que no creen en tu palabra, que se han vuelto en contra de tu palabra. Pero nosotros hemos tenido esta bendición, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, y tú nos has hablado a través de ellas. Y por eso, Señor, en esta hora te rogamos que tú nos ayudes a que todo lo que está escrito, todo lo que conocemos y lo que sabemos, se pueda convertir en carne y sangre en nuestras vidas. Que podamos ser un pueblo santificado por esta verdad que tú nos has confiado a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que podamos perseverar en esta lucha, que no desmayemos, ya que falta poco tiempo para que tú vengas a buscar a tu pueblo y que de una vez por todas se termine este mundo de maldad, de pecado, de injusticia que hemos visto por tantos años. Señor, te pedimos una bendición por cada uno de nuestras familias aquí representadas, por cada miembro de esta iglesia, por cada visita, por cada alma que ha venido por primera vez, Señor. Que tú seas con cada familia, cada hermano, que nosotros podamos realmente, Señor, alcanzar la victoria sobre el pecado, sobre la iniquidad. Que podamos ser un pueblo que te obedezca por amor a tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos también, Señor, en este día, que tú nos ayudes, Señor, a que en el resto de este día podamos ser reverentes, Señor, porque estamos en tu santo día de reposo y que nos podamos gozar de las bendiciones que tú tienes reservado para cada uno de nosotros en tu santo día de sábado. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y acompáñanos, Señor, en el resto de este día y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.